Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Esta vez una edición muy especial porque tenemos a un gran invitado. Nos acompaña el ingeniero Aldo Gil Crisóstomo. Bueno, primero de todo, muy agradecido por parte mía y del equipo por participar de esta conversación. ¿Cómo se encuentra, ingeniero? Aquí el placer más bien mío, gracias profesor Steven, gracias Denis, José por digamos, por la invitación a participar de este coloquio, de esta conversación y de este impulso y de esta tarea que creo que nosotros como seres humanos, como matemáticos y en fin, tratamos de dejar una huella y un legado a las juventudes que tenemos en este momento, ¿no? Y que lastimosamente estamos pasando por una situación bastante compleja y delicada. Pero nada, ahí seguimos y dispuesto a conversar sobre los temas que ustedes crean convenientes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, y acá, como siempre, estamos con la presencia del doctor Steven Rojas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, pues muy buenas tardes, buenos días para algunos y muy bien después de varias semanas que hemos estado un poco paralizados con las conversaciones, pero vamos a irlo retomando. Son temas interesantes, importantes, yo creo, así que aquí estamos para seguir charlando de estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Tenemos la presencia de Nian. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien. También se extrañaba, ¿no? Después de hace algunas semanas que no hemos charlado, pero con ánimos para reiniciar estas conversaciones. Excelente. Bueno, ¿y de qué manera? Con un invitado muy especial nos va a ayudar también a tratar un tema muy interesante, que es las estrategias para una correcta educación, tomando en cuenta los temas que hemos conversado previamente, el aspecto antropológico, biológico, yo diría incluso hasta histórico del rol de la educación, eh, y cómo este conocimiento nos puede llevar a formular estrategias que puedan conseguir, que se busca de alguna manera, ¿no? De que haya una educación efectiva, ¿no? Y bueno, para comenzar, podríamos plantear como punto de inicio, ¿no? ¿Cuál es el rol de la educación? ¿No? Un tema muy, me parece, em, digamos, importante, ¿no? Porque si vamos a hablar de esta para conseguir una educación efectiva, tenemos que saber cuál es el rol de la educación y también de esa manera saber qué estrategias son efectivas y cuáles no, ¿no? Como una manera de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo quería hacerles las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la educación? Sí, quería comentar lo siguiente con respecto a la pregunta de Denis, ¿no? El rol de la educación. En cada etapa de la historia, la educación ha tenido un rol distinto. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la educación era para, digamos, formar militares y también gente que se encargue del gobierno. Entonces tenía un rol bastante, digamos, dirigido hacia las élites que gobernaban la ciudad, el país, la polis en ese entonces, ¿no? Y así, cada etapa de la historia. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, también la educación tuvo un fin más utilitario y buscar de que los jóvenes se eduquen para hacer cosas, para digamos, establecer, seguir protocolos y digamos, adiestrarse para estar en las industrias nacientes en esa época, ¿no? Para la producción. Y la educación de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que sigue hasta hoy día porque hemos visto que ya en los años 70 me parece, 80 se prolifera mucho la educación técnica, ¿no? Para poder hacer de que el joven, el niño de temprana edad ya capacitarlo para el trabajo, ¿no? Entonces, pero yo creo
y en eso yo quiero insistir bastante, que en todo este periodo histórico se está perdiendo un poco digamos, el sentido de la educación, sobre todo en nuestra época, ¿no? En nuestra época en donde necesitamos ciudadanos con cierta cultura y preparación. Yo creo que la educación en sí, hablando de la enseñanza media, primaria, ¿no? No la universitaria, porque yo creo que la universitaria es formación profesional, que mucha gente piensa que esta es mi educación, pero ya yo creo que a esa edad el chico ya viene formado, ya. Entonces, en cambio, en la educación media y primaria, en un mundo tan complejo como tenemos hoy día, con un mundo muy estructurado y con avances tecnológicos enormes, no le estamos dando una educación cultural, una educación que le permita ser un buen ciudadano con los sistemas de valores que se necesita hoy día para convivir como seres humanos dentro de un país. Y lo estamos dirigiendo un poco más al utilitarismo, digamos, al facilismo, y estamos dirigiendo nuestra educación a que el chico, bueno, vea que el conocimiento se adquiere de manera entretenida, lúdica, etcétera. No lo estamos capacitando para la vida. Sale un chico que no tiene información básica, ni siquiera de historia, de lenguaje, ¿no? Y qué decir de las matemáticas, la ciencia, después de haber pasado muchos años en la escuela. Entonces estamos en una gran crisis, nos estamos educando. El chico sale hoy día, háganle un test y pregúntenle lo básico de la historia, del lenguaje, de la geografía, ¿o no? Y no va a conocer prácticamente nada. Entonces estamos en una crisis, ¿no? Entonces se está perdiendo, ¿no? Se está tratando incluso, miren, hablando de ciencia ya, de enfocar una educación dirigido al hacer profesional a veces, ¿no? O sea, queremos que el niño, por ejemplo, se convierta en un pequeño matemático, un pequeño físico, un pequeño científico, ¿no? Y yo he dado un ejemplo concreto, sobre todo en el Perú, ¿no? Cuando uno puede uno ser un la UNI, como dije en una oportunidad, donde ustedes saben, la UNI tiene el examen de ingreso más difícil de toda América. Entonces, puede ser una persona muy inteligente para la ciencia, un ingeniero brillante, pero con pocos valores y principios. Y ejemplo tenemos, muchos en el Perú. Entonces, una persona que como persona no vale nada, pero sin embargo técnicamente puede ser un doctor, un ingeniero, lo que sea, pero no está educado, está instruido, está capacitado como experto en algún tema, pero no está educado. Entonces la educación es base fundamental. Yo creo que ese rol lo hemos perdido. Muy interesante y Sí, precisamente para complementar un poco lo del doctor Steven, ¿no? Acerca de la educación. Sí, efectivamente hay una suerte de capacitación, esa es la idea, lo que más o menos andamos conversando al principio, antes del off record. Esa es la idea, puede tener capacitación, tener ingeniero, tener médico, tener arquitecto, tener soldado, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de las profesiones que hay, y sin embargo los valores morales y los valores, lo que constituyen a la posibilidad del ser humano en general de convertirse, valga la redundancia, en un ser humano, ¿no? Con características muy definidas que nos diferencian totalmente de otro elemento no humano, animales, plantas, etcétera, lo que fuere, porque tenemos la capacidad distinta a la de ellos de poder efectuar el razonamiento, tener unos niveles de inteligencia, unas propiedades de desarrollo, etcétera, etcétera. Eso ha quedado bastante de lado, y no solamente, aunque suene como palabra de tonto, no solamente en Perú, sino que en varias sociedades y básicamente en Latinoamérica hay bastante de ese tema y de ese problema. Entonces, eso pues, o sea, la diferenciación entre los que
estudiará letras, en los que estudiarán números, es un parte de aguas que ha sido promovido por un modelo, y desgraciadamente estamos pues en un modelo establecido en lo económico, en lo social, en lo político, etcétera, etcétera, que nos impide que nosotros podamos realizarnos como seres humanos, ¿no? Y sí, pues, efectivamente, y la formación escolar, básicamente en lo que corresponde a primaria y secundaria, comparada con la que hemos tenido, la que mi generación ha tenido, yo pertenezco a la generación de escolar de los 60, 70, es completamente distinta a la de ahora, ¿no? Conversaba yo con el doctor, cuando me asombro de ver un examen de admisión de la uni y que seguramente el doctor coincide conmigo, o mejor dicho, me parece demasiado absurdo. Yo creo que yo coincido con él en que no tiene por qué ser un examen de admisión tan difícil y tan complicado como es el de la uni, por ejemplo. Visto que en Chile, como usted me comentó, no necesitaba de ese tipo de exámenes o de aptitudes tremendamente excelentes para empezar a estudiar una carrera, sino que tenía que tener los conocimientos elementales para comenzar a estudiar una carrera y después complementarla una vez que ya estaba en la universidad y luego terminar de ello vía maestría, vía, en fin, otro tipo de especializaciones adicionales a la propia carrera. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, nos vanagloriamos de eso. México, hay el profesor, el profe John, que le llaman, con el cual tengo una más o menos una amistad, y él vive asombrado del examen de la UNI, lo compara con el mejor del mundo y qué sé yo, pero una cosa es ser el más exigente y otra cosa es ser el mejor, ¿no? Yo creo que ahí hay una valoración un poquito equívoca. Entonces, y eso me ha hecho me ha dado que pensar, usted, maestro Steven, me destruyó mi ilusión, ¿no? De que, oh, yo me decía, puche, he estado en el examen, he ingresado a la universidad y he estudiado en la universidad con el examen más difícil del mundo y usted me bajó todito, ¿no? Pero nada, no tengo más que darle la razón, ¿no? Más que darle la razón, porque el ser humano está compuesto de todo esto, ¿no? Un ser humano tiene que ser leído, tiene que tener un nivel de cultura por lo menos elemental. Y digo por lo menos elemental porque no tenemos absolutamente nada de eso, ¿no? No se conoce a Vargas Llosa, no se conoce a María Arguedas, en fin, no se conoce nuestra propia historia de los incas. Y no solamente tenemos que quedarnos acá, tenemos que también conocer a Jorge Luis Borges, tenemos que conocer a escritores españoles, artistas, mirar el arte, saber quién es Miguel Ángel, saber quién es Leonardo da Vinci, en fin, o sea, debemos de tener nosotros un nivel de cultura tal que, que podamos corresponder y seguir en esa línea de un ser humano completo, cosa que hemos perdido. No, nos sentimos, yo veo que los chicos se sienten incompletos o están incompletos, no sé por qué. ¿Será porque en forma determinada yo tengo una cierto nivel de completo, porque he leído mucho, el profe conoce mi biblioteca y la posibilidad de conversar, discutir y discrepar con el maestro Steven en mi casa es una de las cosas más edificantes que puedo tener, ¿no? Porque podemos conversar de política, podemos conversar de economía, podemos conversar de literatura, podemos hablar hasta algo de filosofía, cuestiones antropológicas y todo eso, aparte de que podemos conversar también de matemática. Entonces, esa complejidad tan hermosa que solamente puede tener un ser humano, la estamos perdiendo, ¿no? Yo creo que la hemos perdido grandemente en esta juventud. De alguna manera estamos limitando el potencial a que puede llegar el ser humano, ¿no? Incluso
estudios científicos, por ejemplo, de neurociencia, respaldan la idea de que para que las conexiones neuronales sean más fuertes, tienes que conectar con distintos temas, ¿no? O sea, conectar el conocimiento que sabes con el nuevo conocimiento y de esa forma se van, y obviamente utilizando las capacidades como la memoria, la concentración, la atención, incluso también el factor emocional entra en juego a la hora de recordar sobre determinados conocimientos. O sea, es ver al ser humano de una manera unidimensional, representa pues básicamente estamos perdiendo capacidad que tenemos ya, que tenemos mucho por explorar o por explotar, ¿no? Y con respecto a las estrategias que pueden ir de alguna manera contrarrestando o, por qué no, reemplazando esta suerte de división o especialización, ¿cuál podríamos colocar como primera propuesta de una estrategia que ayude a poder integrar las distintas dimensiones humanas? Andrés. Eh, bien, antes de continuar con tu inquietud, quisiera complementar lo ya dicho anteriormente, ¿no? Es cierto, miren, que últimamente uno de los factores por lo que la educación está en crisis es por la fragmentación, ¿no? Cómo se ha fragmentado y se ven cursos muchas veces aislados, sin nada, ninguna relación entre ellos, y así se brindan, y esa es, digamos, una de las maneras más nefastas de que se pueda llegar a hacer un aprendizaje efectivo, ¿no? Porque como decía su amigo Aldo, uno tiene que tener una amplia cultura, y saber de muchos temas para poder conectarlos, ¿no? Incluso hablando específicamente de matemática, por ejemplo, se necesita ser incluso polímata, déjenme usar esa palabra, o sea, tener un amplio conocimiento de todo. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña algún tema, es bueno realmente hacerlo aterrizar con ejemplos concretos. No en todos los casos, ¿no? Pero a niveles de primaria, de secundaria, eso debería ser así. Entonces, para que no se vean tan abstractas las matemáticas, pues uno tiene que manejar y poner ejemplos de las ciencias sociales, de las mismas ciencias como la biología, la física, del día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos siendo manipulados por los algoritmos de la inteligencia artificial, entonces uno tiene que tener un conocimiento básico, por lo menos, de una alfabetización matemática, ¿no? Si uno no tiene ese bagaje mínimo, entonces va a terminar siendo manipulado, ¿no? Y eso también viene a causa de la ausencia de filosofía en los currículos escolares. Eh, bueno, eso es mi participación por ahora. Excelente. Justamente estamos viendo estos vacíos o estas limitaciones que están surgiendo en las prácticas educativas actuales, ¿no? De hecho, con el doctor hemos conversado en más de una ocasión sobre el origen de estas tendencias, donde la posmodernidad o el posmodernismo es un actor muy relevante, ¿no? En estas últimas corrientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, como siempre hemos comentado, esta suerte de nueva pedagogía, de nuevas técnicas educativas, tienen una base filosófica, ¿no? Como la mayoría de corrientes o movimientos culturales o propuestas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos de alguna manera contrarrestar estas corrientes que claramente estamos viendo que por diversos ejemplos, incluso diversos estudios, se ha venido precarizando el nivel educativo e incluso de cultura general, no de la juventud, mucho más en países, por ejemplo, de América Latina. Entonces, como estrategia, ¿cuáles deben ser nuestras bases, por decirlo así, filosóficas para contrarrestar
esta, esta suerte de limitantes y precarización que está. Por ejemplo, se me viene puede ser el concepto del hombre renacentista, ¿no? De un Leonardo da Vinci, por ejemplo, que no se limitaba solamente a hacer pinturas, sino que también estudiaba la anatomía humana y hacía gráficos de arquitectura y demás, ¿no? Entonces, esta idea de un ser humano integral, ¿no? Ingeniero Aldo. Sí, yo creo que aquí para un poquito tratar de dar una respuesta al tema de cuál podría ser la solución, creo que la tenemos a mano, ¿no? Regresar a nuestras fuentes primigenias de cómo hemos sido formados, cómo han sido formados nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y para llegar puntualmente, por ejemplo, al tipo de educación, ¿no? Al tipo de educación. Y más o menos, yo creo que en realidad podemos ya luego generalizarlo con algunas áreas como la historia, la literatura, las ciencias sociales, etcétera, etcétera, la psicología, etcétera, etcétera. Dentro del área de matemática, que es con la que discuto bastante con algunos chicos y algunos profesores, es acerca de qué se ha perdido tratando de ganar algo. Y lo digo así porque ese es mi punto de vista, ¿no? Yo converso con los chicos y les digo, qué bacán cuando un examen de admisión o a ustedes cada vez que van, ahora que he estado mirando la currícula del examen de la uni, por ejemplo, donde les piden funciones, les piden matrices, inversas, dominio, rango, funciones exponenciales, logarítmicas, etcétera, cosas que en absoluto a mí me las tomaron, cosas que en absoluto me las enseñaron en el colegio. ¿Por qué? Porque sencillamente no eran necesarias, eran totalmente innecesarias, porque entiendo que cuando salimos nosotros de una escuela al 5.º año de secundaria debemos tener todos los elementos necesarios como para poder decidir nuestro futuro. Ser arquitecto, médico, sacerdote, soldado, abogado, en fin, tener todas las herramientas necesarias y suficientes como para poder decidir sobre nuestro futuro. Pero en este caso, en primer lugar, nos comienzan a enseñar les comienzan a enseñar a los chicos este tipo de cosas en el área de matemáticas totalmente irrelevantes y totalmente, pues, que no son palpables, ¿no? Que son bastante abstractas y que producen a veces mucha reacción en contra. Pero bueno, a lo que iba yo, y voy a tratar de ser corto en la explicación. Miren, muchachos, les decía, nosotros estudiábamos de marzo a diciembre y ahora más o menos estudian de marzo a diciembre. Nosotros estudiábamos de tal hora a tal hora y ustedes más o menos estudian a la misma hora, es decir, que más o menos llevamos una misma estructura horaria curricular, ¿correcto? De lo que llevábamos en los 60, 70 a lo que llevan ustedes ahora. Y en algún momento a ustedes les han metido y les enseñan todas estas cosas en el colegio y pierden un montón de horas haciendo esto. Sí, sí, profesor, perfecto. Quiere decir que como somos los mismos seres humanos, porque tenemos los mismos 5 dedos, una nariz, una boca, etcétera, somos los mismos seres humanos, algo ha tenido que dejar de hacerse para poder meter esto en el programa. Y me he puesto a investigar qué es, y he visto chicos y todo, y qué les han olvidado o han dejado de hacer. Les han obligado, o mejor dicho, les han dejado de enseñar la famosa aritmética y el razonamiento, enseñándoles a usar una calculadora primero de 4 operaciones y hasta científica en algunos casos, cuando no saben ni siquiera cuáles son, cómo se resuelve la suma, cuáles, digamos, todas las reglas de adición, de sustracción, de multiplicación, de división, de sacar una raíz cuadrada, conversar con un familiar. A nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron a sacar una raíz cuadrada a mano, haciendo las separaciones de 2 en 2 y la raíz cúbica de 3 en 3, y eso lo recordaba la semana pasada almorzando con un familiar. Y teníamos a una sobrina que está sobre los 30 años más o menos y se quedaba asombrada y decía, ¿qué cosa es eso? Yo todo lo aprendí en una calculadora. Y eso no es que solamente nos enseñaban a memorizar cuáles eran las propiedades de una suma, Lembergs, etcétera, etcétera, sino se nos enseñaban a razonar al respecto de.
Y ese razonamiento respecto de es que las que nos daba las armas para el álgebra, para la geometría, para la geometría, y luego para aplicarle la ciencia, la física y la química, hablando estrictamente del colegio y hablando estrictamente de la matemática. Entonces todo eso se ha perdido, todo eso se ha dejado absolutamente de lado. Y le enseñan cosas tan absurdas que no entienden ni quieren aprender. Está bien que esa cosa se le enseñe cuando ya está dentro de una carrera. Es necesario, sí, correcto. Pero para un matemático, como el doctor Steven Rojas, para un ingeniero, en fin, para uno que va a llevar ciencias físicas, para ya estar dentro de una profesión y no enseñarle cosas que realmente, perdona la expresión, son tonterías que no vienen al caso y veo muchos youtubers, muchos chicos que inclusive cuando resuelven los exámenes de admisión de la universidad, se dedican a resolver con una prolijidad todo el tema de la función, el máximo entero, el absurdo, el real, el imaginario y qué sé yo. Y lo hacen bastante bien y se lo han aprendido, pero se lo han aprendido probablemente de paporreto de memoria porque no tienen el criterio del razonamiento. Para eso uso una calculadora y seguramente vamos a poder conversar, o sea que el tiempo me lo permita. ¿Por qué yo me rehúso y estoy totalmente en contra de que en la Universidad Nacional de Ingeniería estén dando examen de admisión con una calculadora a mano? Por Dios, por Dios. Me suena totalmente increíble. Yo creo que esa es una de las razones del atraso, de haberse dejado de enseñar cosas elementales que nos fuercen al razonamiento y con eso ya podemos correr a lo que es la parte de la literatura y todo eso, porque de repente los muchachos saben leer pues a Jaime Bailey, muy bacán, ¿no? Pero nunca han leído a Góngora de Argote, por ejemplo, ¿no es cierto? Ni saben quién es Cervantes. En fin, no han leído El Quijote de la Mancha, no han podido leer, han leído a Harry Potter, una cosa fantasiosa, pero no han leído a Julio Verne, por ejemplo, de la Tierra a la Luna y todo ese tipo de cosas que a mí me llenaron de felicidad, que a mí me llenaron de ilusión, de aquello lo cual podía pensar, podía imaginarme, ¿no? Y que me creó un gran hábito de la lectura. Y el hábito de la lectura me ha permitido, y el doctor lo sabe, escribir libros políticos, porque la política es una de mis pasiones. He podido escribir un libro político continuamente en las redes, estoy haciendo libros políticos y hay mucha gente que me dice qué bonito escribes. Yo no soy escritor, pero he leído mucho y soy matemático. El leer mucho me ha dado la cultura necesaria y la matemática me ha dado la capacidad de estructurar las cosas, ¿no? O no sé, por lo menos ese es mi pensamiento y lo quería poner aquí en mesa. Digamos, esta suerte de, entre comillas, practicidad, no decir, ¿por qué vas a hacer esta raíz a mano si tienes la calculadora? O últimamente, ¿no? ¿Por qué vas a redactar un ensayo si la inteligencia te lo hace en segundo? Entonces, esta suerte de practicidad o de no conectar o no desarrollar los distintos aspectos que tenemos y potenciales que tenemos como seres humanos, lo conecto también con lo que el doctor nos hablaba sobre el formalismo, ¿no? El formalismo matemático. Por ejemplo, si nos contaba justamente el doctor de que si uno se ponía a ver los textos de los matemáticos de siglos atrás, eh, no solamente presentaban el problema matemático, sino que te daban todo un marco, digamos, de cultura, de historia, ¿no? O sea, era como un texto completo y más conectado entre diversos tipos de ramas, ¿no? Entonces, bueno, quería consultar al doctor, ¿no? ¿Qué tanto ha influido el formalismo matemático para abordar la educación matemática como algo pragmático, netamente simbólico y desconectado del resto de ramas del saber? Sí, mira, interesante escuchar las opiniones de todos y la verdad que coincido con todo lo que se ha dicho hasta este momento. Sucede que el tema pedagógico es un tema bastante delicado porque hoy día ya ha nacido, o sea, bueno, ya realmente varias décadas atrás, esta situación de ser un profesor, un pedagogo, y la formación de un profesor está viéndose afectada hoy día por todas estas corrientes filosóficas que están incluidas dentro de la formación de un profesor. Entonces, hoy día,
por ejemplo, con esto del posmodernismo, que se relativiza todo y se trata de que el alumno ahora sea el centro de la educación, de la formación, ya no el profesor, sino es el estudiante, como él se perciba. Entonces, eso de ahí ha hecho de que elementos que todos nosotros sabemos que es muy importante para nuestro fortalecimiento mental de nuestro cerebro, se dejen a un lado por aras de facilitarle al alumno. O sea, porque se dice, bueno, lo que dice el ingeniero es así. O sea, antes enseñaba a sacar raíz cuadrada, ¿no? Raíz cúbica a mano, y yo también lo digo a mis estudiantes, y esa operación es mucho más compleja que hacer una derivada de un polinomio, ¿no? Y lo hacían los niños de primaria, de secundaria, pero usamos el razonamiento, la disciplina de trabajo para aprender eso. Entonces, esta nueva pedagogía dice, no, hay que facilitar, el profesor tiene que ser un facilitador del aprendizaje. Por lo tanto, ahora si dan las herramientas tecnológicas que permiten hacer todo esto, ¿no? Dicen, entonces, ¿para qué le vamos al estudiante calentar la cabeza, hacer el esfuerzo si hay la máquina que puede hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Incluso muchos profesores de matemática, incluso universitarios hablan así, que ya ahora la educación, esa otra educación donde el alumno calculaba estas cosas a mano, esa ya es parte del pasado, donde no había la tecnología. Hoy día estamos en otro mundo y que los chicos nacen con otras neuronas distintas y que necesitamos hoy día, digamos, hacer una educación moderna, contemporánea, más que moderna en este momento, ¿no? Así lo dicen. Entonces, pero la evidencia, mire, está a la vista todos los días. O sea, el hecho de no fortalecer la parte básica de la matemática y hacerlo con lápiz y papel, el hecho de saltarse ese acto cognitivo, digamos, e incluso de acuerdo a estas nuevas corrientes, colocarle temas, así como dijo el ingeniero Aldo, o sea, te están colocando temas en la secundaria y en la básica, temas que antiguamente eran universitarios. Entonces, ¿por qué? Porque se cree, así entre comillas, ¿no? Se cree de que esos temas son sencillos. Más sencillo que sacar la raíz cuadrada es ponerle al alumno f de x igual x más 1, ya reemplace, dice. O sea, y la verdad, profesores, mire, el concepto de función ha tenido una evolución de siglos para poderlo concebir como hoy día lo concebimos. No es sencillo ni fácil que el alumno que no tenga una madurez matemática pueda entender a cabalidad. Yo le hablo porque yo formo profesores y hay profesores de matemática que están terminando y no tienen la idea conceptual de lo que es una función. Miren, es grave y cómo enseñan ellos después a los chicos esos términos o estas matemáticas ya un poco más avanzadas, simplemente con fórmulas. Simplemente quiere que la función es f de x igual, no sé, pues seno de x, reemplazamos, pero la idea conceptual no tiene ni el profesor y mucho menos el estudiante. El estudiante llega a la universidad y la parte, el nivel abstracto que debería tener, no lo tiene porque en la parte básica no ha sido fortalecido. Entonces, esa parte yo creo es del posmodernismo y la nueva pedagogía hoy día, y estamos así porque estamos formando mal a los profesores también. El hecho del formalismo, que como decía Demis, ha tenido bastante culpa, porque sucede que la matemática, miren, en los más de 5.000 años de desarrollo, jamás se inventó para educar. Se inventó para resolver los problemas de los matemáticos, de la sociedad, lo que sea, pero no para educar a un ciudadano. Entonces, cuando ese problema apareció a mediados del siglo XX, de masificar la educación y hacer de que todas las personas puedan estudiar matemática, entonces no había forma no había pedagogía como lo tenemos hoy día. Entonces, en ese momento, fueron los matemáticos, justamente con esta idea formalista de Hilbert, de aconsejar, de establecer incluso, de que tenemos que enseñarle la matemática como lo estudian los matemáticos, con el formalismo de un matemático. Y eso se ha quedado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tratamos de educar
pensando que el niño va a ser un pequeño matemático, o sea, totalmente absurdo, pero es la situación así, un pequeño matemático, pero ayudado de las herramientas computacionales, ¿no? Ayudado de los programas, ayudado de GeoGebra, ayudado de las calculadoras, ayudado de una serie de elementos que yo creo que esos elementos son importantes, son buenos, pero todo a su momento. Son herramientas que se deben usar en un nivel un poco más avanzado cuando ya el alumno adquiera la madurez mental, intelectual, para valorar esas herramientas. Pero cuando se está en etapa de formación, en básica, por ejemplo, en primaria, en secundaria, donde está recién el cerebro del joven madurando para ser un ciudadano, es contraproducente total, porque sucede que llegan a la universidad y ya el esfuerzo intelectual lo perdieron. Quieren aprender todo fácil también. Los primeros años de universidad también quieren que uno le haga igual con recursos computacionales y todo, porque ahí lo ven fácil, pues, ¿no? Lo ven fácil lo que usted... Por ejemplo, antes me acuerdo, eh, por ejemplo, un gráfico en 3 dimensiones, que es muy común en ingeniería, en matemática, lo que sea, ¿no? Lo que el estudiante tenía que imaginárselo, él tenía que dibujarlo, ¿no? La destreza motora, la inteligencia aeroespacial que tenía que formarse en el cerebro del futuro ingeniero, hoy día ya no. Hoy día llega el profesor, le pone un software, teclea la ecuación y le aparece la figura ahí, y lo puede mover, rotar y todo. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando mi hijo tenía 10 años, podía hacer lo mismo. 10 años. Ponía en el programa y X cuadrado más Y cuadrado y salía la esfera y salía y lo rotaba todo. O sea, estamos reduciendo al futuro ingeniero al pensamiento de un niño de 10 años. Lo que no puede un niño de 10 años entender es la sustancia matemática que hay detrás de ese concepto, de ese dibujo, de esa figura, ¿no? Entonces, hoy día el ingeniero está muy mal formado en este momento, porque la verdad es que la pedagogía de hoy día, la pedagogía de hoy día que trata de que nosotros enseñemos fácilmente, que le evitemos digamos, el esfuerzo, el sacrificio, y eso tiene que ver ya con un problema mayúsculo, ¿no? De que ahora la educación se paga, se necesita que los alumnos sigan en la universidad o igual en los colegios privados y todo, de tal manera de que se mantenga, digamos, el negocio, así entre comillas. Tiene que ver con una serie de factores, ¿no? Pero es cierto, o sea, se está perdiendo bastante el rigor, eh, pero yo también insisto en la formación de profesores. Ya no son los profesores, otrora profesores que antes eran exigentes y que eran, ¿no? Ya eso se perdió. Hoy día cualquier chico joven ya resulta ser un profesor y con una formación bastante débil. Ahora, antes que se me olvide, un elemento también que el formalismo ha sido negativo para la educación ha sido también el aislamiento de las matemáticas y de las ciencias en general de las otras áreas del conocimiento. Entonces, el formalismo matemático ha hecho hoy día que el matemático, el profesor de matemática, el ingeniero, todos los que tengan que ver con la ciencia, se formen solamente en el área de experticia que van a trabajar. Entonces, decirle a un profesor de matemática, ¿sabe qué? Usted tiene que estudiar historia, tiene que estudiar lenguaje, tiene que estudiar estas cosas para poder hacer su clase, ¿no? Mire, el pensamiento formal matemático lo estructura la mente muy rígida, ¿ya? Entonces, cuando la persona quiere leer filosofía, por ejemplo, o quiere leer de historia, donde él tiene que dar una apreciación crítica o tiene que hacer mucha lectura para eso, la verdad, se queda dormido. No le gusta, no lee, no tiene cultura. Entonces el formalismo lo que ha traído es mucho profesional, no solamente profesores de matemática, ingenieros, los mismos matemáticos, de gente con muy poca cultura, ¿no? Son muy expertos, tienen una expertise en su área, sí, pero de aquí a que usted le diga al profesor de matemáticas, ¿sabe qué? Si usted quiere enseñar
y números, por ejemplo, usted tiene que llegar y hablar, no solamente de, por ejemplo, se me ocurre en este momento decir, no sé, pues, ¿a qué hora hoy día empezó la clase? A las 8:30, ¿no es cierto? Y decir, ¿ustedes saben de dónde viene el tema horario? ¿De dónde aparece esto de dividir el día en 12 horas? Por ejemplo, aquí le debemos esta estructura que tenemos de tiempo nosotros, ¿no? Entonces, claro, tiene que entrar a los babilónicos de hace 5.000 años hacia atrás, ¿no? Cómo ellos estructuraban. Y así empezar a preguntarse de cosas, ¿no? Para eso necesita un profesor de amplia cultura, que lo conecte, que le dé una visión. Miren, ustedes supieran cómo se vivía hace 5.000 años, cómo era la sala de clase, cómo era el profesor, cómo se enseñaba, qué cosas se enseñaba, ¿no? ¿A quién le debemos esto no sé, pues de clasificar las plantas? Una serie de temas que uno puede relacionar, interconectarlo. Eso se necesita un profesor con amplia cultura, ¿no? Menos formalismo y humanizar más la matemática. Humanizar. Y eso se ha perdido por culpa del formalismo. El profesor de matemática hoy día es muy formal, pero lo peor es que ni eso lo sabe bien, porque al final, o sea, lo hace, he visto, ¿no? O sea, trabaja de manera práctica. Trabaja de manera práctica. Entonces no le enseña los fundamentos, los razonamientos, no, receta cosas. Y el formalismo es eso, pues, ¿no? Usted tiene una manera de sumar fracciones y lo estructura, ¿no? Eh, Fracción homogénea de esta forma, heterogénea de esta otra forma, o sea, reglas y reglas, y nunca le da el porqué, porque a veces ni el profesor lo sabe. ¿Por qué? Porque se ha formado de manera formalista, no, no, no. Entonces, eso ha traído como consecuencia de que, claro, en la mayoría de seres humanos que tenemos un cerebro diverso, que no tenemos un pensamiento rígido, la matemática tiene eso, que nos enseña a tener un pensamiento bien rígido, estructurado en una sola dirección. O sea, en matemática uno o es verdadero o es falso, no hay que me parece, que es mi opinión, no, ni nada de eso. Entonces, que nuestro cerebro se adapte a ese tipo de razonamiento es complejo y le cuesta, pero que le va a ayudar si es que logra, digamos, a saber matemáticas, lo va a ayudar ese razonamiento para ciertas cosas que va a hacer cuando sea adulto, sea un ciudadano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no le estamos dando ni eso por culpa de la pedagogía. La pedagogía actual, esto del facilismo, eso lo he dicho, o sea, cuántas veces, o sea, la neurociencia ya está hablando y ya está con evidencia diciendo la manera en que el cerebro puede aprender significativamente es con esfuerzo. Cosa que no aprende con esfuerzo, el cerebro no lo retiene. No lo retiene. O sea, por eso que el alumno en este momento cuando aprende, o entre comillas, cree que aprendió algo, lo aprendió para la prueba, lo aprendió de un día para otro y de ahí ya no se acuerda. Al siguiente semana, tómenle lo mismo, ya no se acuerda, es porque nunca lo aprendió bien. Porque buscó el mecanismo fácil de aprender unas cuantas reglas y listo, y le tomaron lo mismo. Pero no lo pusieron a él en un reto intelectual que él pueda desarrollar sus capacidades de razonamiento, que se enfrente a un problema. Eso, si él logra resolver una cosa así, ese es un aprendizaje significativo para el cerebro. Y no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos hoy día, que es la manera, con esfuerzo, sacrificio y con lápiz y papel. ¿Y saben por qué? Eso también hoy día ya está saliendo estudios en que dicen que el cerebro está más conectado y tiene aprendizaje más significativo cuando estudia con libros de papel y hacen las cosas con lápiz y papel. Eso ya está saliendo. Fíjense, eso yo lo decía hace varios años atrás, ¿no? Y nadie me hacía caso, pero hoy día ya está saliendo, podríamos decir hoy día. ¿Por qué yo creí en ese momento sin necesidad de evidencia, ¿no? Por la experiencia personal. ¿Cómo un matemático aprende? No aprende sentado en un software y manipulando, no, lo aprende con lápiz y papel.
una pizarra, un plumón, un lápiz y papel. Así se ha aprendido desde la época de los babilónicos hasta hoy día. No hay otra manera que el ser humano aprende haciendo. Y además porque hay un contacto directo entre el conocimiento y la persona. Eso lo hace el lápiz y el papel. En cambio, la barrera que tiene la pantalla es una barrera artificial. Es una información muy gaseosa que se va, con un clic sale la información, ¿no? Te puede brindar mucha información en el momento, pero el cerebro, como no hay esfuerzo para comprender y para entender, entonces lo entiende y de ahí lo olvida, lo entiende y lo olvida así. Nada lo puede aprender con profundidad. Nada. ¿Por qué? Porque no usa lápiz, papel, lee libros físicos, no va a una biblioteca e investiga realmente cómo es, digamos, establecer un tema con un criterio, ¿no? Buscar, investigar, ya se perdió porque hoy día se van al Google y pegan y colocan, pegan y colocan. Ahora con la inteligencia artificial, o sea, yo no necesito ni pegar ni colocar, ya te lo saca directamente la máquina. Pero lo que no se están dando cuenta, y vamos a ver los estudios futuros, de que el cerebro de esa persona se está descapacitando. Entonces, ese esfuerzo que uno hacía antes de ir a una biblioteca, de leer varios libros, sacar una conclusión de varios libros para poder hacer una tarea, eso es elevadamente formativo en el cerebro humano. Si no hace uno esa tarea y quiere que la máquina le haga, ¿no? Entonces se está discapacitando. Ese chico después va a tener graves problemas. Va a tener graves problemas. O sea, yo creo que eso, ojalá me equivoque, pero yo creo que eso va a pasar, ¿no? Nosotros, los seres humanos, la única forma de aprender es tener capacidad de concentración, hacerlo nosotros mismos. Estas herramientas nos quitan concentración y no nos dejan hacer nosotros mismos. O sea, ellos nos facilitan. Entonces, el cerebro es como un músculo, hay que seguirlo entrenando, hay que seguirlo entrenando. Yo en mis clases hasta el día de hoy jamás uso una calculadora. Jamás uso una tabla de integrales, un formulario, jamás. Nada. ¿Por qué? Yo le digo, no le explico al estudiante, porque el alumno tiene que ver primero al profesor haciendo matemática. No mirando un papel y mirando que ya está hecho y haciéndolo en la pizarra, eso es una fantasía. Tiene que verlo al alumno, al profesor haciendo. Y segundo, también lo hago por mí mismo. Lo hago por mí mismo para estar, digamos, en ejercicio mental. Si yo no hiciera eso, si yo usara tablas de integrales, si yo no hiciera matemática, en el poco tiempo también me voy a volver obsoleto. Voy a dejar que la máquina le haga las cosas igual para mí. Igual, perdería conocimiento matemático. Por eso que ese esfuerzo de aprender, no solamente matemática, cualquier disciplina, tiene que ser todos los días, a diario, hasta el último día de la vida de una persona. Por eso hay una vocación, digamos, de matemático, del ingeniero, del que sea, tiene una vocación. Entonces, esa es la manera de mantener vivo el cerebro y podamos aprender, tener el conocimiento y no hay otra manera. O sea, el resto de los pedagogos es puro engaño y yo creo que no hay, por lo menos hasta hoy día, no hay resultados efectivos que uno diga, mira, las metodologías que están usando, el estudiante está aprendiendo más de lo que era en los años anteriores. Todo contrario, a los profesores yo siempre les digo, ¿dónde está la evidencia de que las nuevas metodologías están dando mejores aprendizajes? Todo lo contrario, y eso lo hemos palpado en el COVID. Y lo digo cada rato cuando he tenido oportunidad en el COVID, cuando se decía antes del COVID que estos chicos que nacieron después del año 2000 habían nacido con todas las herramientas tecnológicas y por lo tanto tenían unas conexiones neuronales mucho más elevadas que nosotros que habíamos nacido antes. Entonces, y que ahora podían aprender a través de las computadoras y así fue 2 años, ¿eh? 2 años que se hizo educación a través de, digamos, de PowerPoint, de educación a distancia, online,
cuando terminó el COVID, ¿no? Y cuando se empezaron a ver los chicos qué habían aprendido en esos 2 años, ha habido un retroceso mundial en 2 años, no han aprendido nada y paradójicamente los rendimientos subieron en esos 2 años. En esos 2 años todo el mundo tuvo las mejores notas. ¿Por qué? Porque también la tecnología enseña a hacer trampa, pues, ¿no? La tecnología se puede hacer trampa, no se aprende, todos felices pensaron que mirando ya se aprendía. A la hora que salió ya la clase presencial, los chicos no tenían ni idea ni nada de lo que habían aprendido. ¿Y eso por qué? Porque no tuvieron clases presenciales. El maestro nunca va a ser sustituido por una máquina, pero un maestro que forma y que conoce, pues, ¿no? Eso, como dice el ingeniero Aldo, es cierto, la inteligencia artificial o las máquinas jamás van a sustituir al ser humano. Eso está demostrado de manera matemática y eso es una cosa que se ve. El que se deja o si se sustituye algunas cosas que uno puede hacer, eso sustituye la máquina. Pero la máquina jamás va a tener conciencia de sí. Eso está probado matemáticamente, conciencia, así como que es él. No, él simplemente es una máquina, es un conjunto de programas que ejecuta cosas que ya está programado por el ser humano. Nada más, no es, nunca va a llegar. Pero sin embargo, hay gente que sí cree, está mal informada, no conoce de la ciencia, no conoce y bueno, nuestra educación mal, que permite que la gente siga en ese grado de ignorancia, ¿no? José Andrés. Muy amplia la reflexión del profesor Steven y muy profunda también, ¿no? Quisiera complementar algunas cosas. Y yo no sé hasta qué punto esta crisis que está pasando la educación en general y la educación matemática en particular es reversible a estas alturas. Es bien complicado. Es bien complicado que se dé vuelta de tuerca, digamos, y se enrumbe al menos como estábamos hace algunos cuantos años, ¿no? Pero hay una frase que la encontré en internet, pero no la estuve buscando y ya no la volví a encontrar, la voy a parafrasear, ¿no? Eh, Quien no se haya percatado que la educación está en retroceso es porque no ha pisado un aula hace mucho tiempo. Pero eso puede ser figurativo incluso, ¿no? Porque uno puede ir al aula como profesor, pero dejarse llevar, ¿no? O sea, no es ser consciente de lo que ahí está pasando, ¿no? Entonces, casi la mayoría somos conscientes, bueno, y los que ya tenemos algún tiempo impartiendo clases, de que no hemos avanzado, más bien estamos retrocediendo. No hay casi punto de comparación con lo que pasaba hace 10 años, peor con lo que pasaba hace 20 años, ¿no? Un examen era mucho más fuerte, tenía más rigor que los exámenes ahora live que se dan ahora por lo general, ¿no? No estoy particularizando, sino hablando en general. Y hay una cosa también que con respecto a la posmodernidad y lo que nos ha legado, que toca el profesor Steven y que yo quiero complementar con esto, ¿no? Hay muchas veces, los mismos profesores somos sometidos a presión en el sentido de que nos evalúa. Y muchas veces el estudiante mismo es el que evalúa al docente y, y entonces hay algunos docentes que con tal de quedar bien, eh, bajan el nivel y regalan notas, entre comillas, ¿no? Entonces, para tener más tranquilidad, pasarla bien, pero no se dan cuenta todo el daño que viene por detrás. Otro aspecto más antropológico y más de neurociencia que quiero mencionar es sobre un trabajo que escuché de un profesor colombiano, de un matemático, Carlos Díez Fonebra, ¿no? Él dice que la matemática debe aprenderse tal como ha sido la evolución de la especie, ¿no? Eso porque lo escuché mencionar al profesor que hay muchos cursos que de la universidad ahora se imparten en el colegio, ¿no? Pero no es así, o sea,
y él menciona esta curva, ¿no? La curva sigmoidal que viene de la ecuación logística, de ecuaciones diferenciales, donde la curva comienza prácticamente horizontal y en un momento se eleva rápido, ese es el punto, llega al punto de inflexión y luego se vuelve a curvar, ¿no? Entonces, así la humanidad ha evolucionado en cuanto a su concepción matemática, digamos. Fueron muchísimos años para que el hombre, el ser humano, se haya apoderado, apropiado de esos conceptos de las operaciones básicas, ¿no? Cuando ya tuvo bastante conocimiento de eso, recién ya comienza el despegue ahí, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, si desde la temprana edad se le forma con conceptos, con todo lo básico que debe tener, en algún momento ya, después de salir del colegio, ya podrá despegar, así como ha sido en la historia de la humanidad, ¿no? Pero es al revés ahora, ¿no? Ahora lo que se quiere es que avance lo más rápido y después de tener mucho conocimiento ya se estanca, porque pueden darle cantidad de conocimientos, pero no están muy bien sustentados. Entonces, eso es lo que decía este investigador colombiano, y tiene mucha relación con lo antropológico, ¿no? Y finalmente, con respecto al formalismo, este formalismo lo que ha dado es, lo que nos ha hecho ver es a la matemática más deduccionista, ¿no? O sea, más como una concatenación, pero hacia abajo, de las ideas, ¿no? Entonces ahí es donde se ha dejado mucho de lado, o sea, la intuición, ¿no? O sea, el pensamiento inductivo, y de relacionarlo, como ya lo mencionamos antes, con otras áreas. Entonces, es muy deductivo, muy vertical, y entonces, nuevamente es como una camisa de fuerza, ¿no? En ese sentido, esa es una de las consecuencias del formalismo. Hasta ahí por ahora. Es muy interesante cómo, de alguna manera, estas corrientes actuales se han institucionalizado, ¿no? O sea, como bien señalaba Andrés, hasta se vuelve como un requerimiento, ¿no? Incluso no me extrañaría que algunas universidades o colegios le digan al profesor que use la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O sea, como ya un requerimiento, hasta diría, de empleabilidad, ¿no? O sea, si no haces esto, no te vamos a contratar, vamos a contratar a un matemático que es más moderno y que usa la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya es preocupante porque es como, ya es algo institucional, ¿no? O sea, algo que ha calado en el ámbito, yo diría incluso hasta cultural, ¿no? Por ejemplo, hay a veces padres de familia que ven a su niño de 4 o 5 años manipulando un celular y dicen, qué inteligente que es mi hijo, mira, yo tengo como 40, 50 años y no sé manejar este dispositivo, y cambio mi hijo que tiene 4 o 5 años, lo maneja, ¿no? Pero claro, esa es una percepción que de alguna manera está difundido, como que lo tecnológico es superior o es moderno o es, digamos, mejor, ¿no? Que lo anterior, que es pasado, obsoleto, vetusto, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que también no ha calado solamente institucionalmente, sino también culturalmente. Es como que la gente repite esas cosas e incluso de manera política, ¿no? Porque si es algo institucional, de alguna manera tu ascenso político depende justamente de la cabida que les des a estas ideas, ¿no? Entonces, como bien dijo Andrés, remontar esta corriente va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, hagamos el ejercicio de pensar cómo se podría dar esta remontada. ¿Qué opina al respecto, ingeniero Aldo? A ver, varias cositas. En principio, reafirmar lo del profesor Steven me dio gracia cuando, como si los chicos ahora tuvieran neuronas distintas, ¿no? Qué absurdo realmente, porque realmente somos exactamente iguales neurológicamente hablando, venimos con las mismas capacidades. Bueno, hay algunos casos especiales, probablemente, pero en general probablemente por eh, alguna incapacidad cognitiva, en fin, una enfermedad o algo. Pero en general todos los seres humanos venimos con el mismo tipo y la misma cantidad de neuronas, ¿sí? ¿No?
Este, lo último, lo que quería, lo que comentaba Denis acerca, pues, de que políticamente, pues, o los políticos de ahora están educados con esta educación, por eso tenemos por lo menos a 130 compadres ahí sentados y ya sabemos quiénes son. Porque no solamente no aprendieron nada bueno, sino que aprendieron todo lo perverso, todo lo distinto. Y eso va de contramano o de la mano en todo caso, al hecho de no haber tenido una educación con valores morales predeterminados. No, ninguno de esos señores, ya que de alguna manera que llamarlo, no quiero especificar cuál, pero los 130 para mí son iguales, no llevaron pues algunos cursos de ciencias sociales que llevamos lo que nosotros, por ejemplo, llevé yo, educación también llevábamos, son personas pues que ni siquiera les enseñaron o les dijeron que a un adulto mayor había que darle un asiento en una combi, por decir así, lo más mínimo, ¿no? Y ese es el comienzo de una etapa de respeto hacia la otra persona, hacia el ser humano con el que convives, ¿no? Y estos patas nos pasan por arriba con todo. En fin, no es cuestión política con la que quiero hablar. Ahora, lo otro que quería capturar del profe, Stephen, y un poco también para irnos más arriba, es el hecho de que los chicos ahora utilizan las herramientas, empezando por una calculadora, luego consiguiendo con un Android, un iPhone, y finalmente con una inteligencia artificial, lo cual me niego a llamarlo de esa manera, más que porque así la llaman, ¿no? Yo la llamo un cajón de información, pero bueno, este tipo de herramientas que se están utilizando, el tema está que los jóvenes de ahora están pensando que aquello es superior a ellos. Han perdido su propia identidad, se han despersonalizado, ¿no? Y se sienten menores que ellos. Por lo tanto, eso es lo futuro presente, eso es lo máximo, eso es más que yo, eso sabe más que yo, qué inteligente. Hasta eso es absurdo hablar de inteligencia artificial, hablar de un teléfono inteligente, ¿no? Y otras cosas por el estilo, donde se utiliza con mucha ligereza la palabra inteligencia, cuando yo creo que estoy seguro, y todos ustedes también, la inteligencia es innata de los seres humanos y seguirá siéndolo así. Y seguirá siéndolo así por siempre, ¿no? Entonces, este hecho de que uno de los principios, por lo que Andrés comentaba, cómo podríamos hacer, me parece que podríamos empezar por convencer a esta juventud o a esta generación, ¿no? De que se dé cuenta que este tipo de inteligencias, entre comillas, que se le llaman, o este tipo de artefactos o de artificios o lo que fuere, son herramientas de las cuales nosotros tenemos que valernos. No son ellas las que nos dominan a nosotros. Somos nosotros quienes dominamos a esta inteligencia artificial y le decimos: haz tal operación, y lo único que sabes hacer tú es que eres más rápida que yo, simplemente porque así ha sido diseñada, ¿no? Y decirle, tú podrás buscar la información más rápida y podrás hacerme un poema bien bonito, pero nunca podrá haber sido creado por ti, inventado por ti, sino que habrás buscado entre 50.000, 80.000 o 1.000.000 de poemas que tengas por ahí, haberme hecho una combinación de ello, y podrás tener una cierta capacidad para ponérmela en orden, y a mí me va a parecer fantástica. Es simplemente eso. Y lo mismo pasa con las operaciones matemáticas. Yo estoy trabajando con DeepSeek, por ejemplo, en el caso de
de la matemática, sabiendo que es una herramienta que me está siendo muy útil, por lo tanto tengo la capacidad de explotarla al máximo y me he hecho horas de horas, pero yo sé que la manejo a ella. Ella no me maneja. Me da unos resultados fantásticos y digo, lo único que le puedo decir qué rápida eres, pero jamás le podré decir qué inteligente eres, ¿no? Qué rápida eres, qué bien haces las cosas, qué ordenadita, qué bonito me presentas tus cuadros, me trabajas el látex, qué lindo, qué bonito, qué bacán, te felicito. Pero si no hubiera sido por nosotros, por mí y por nosotros y por otros que nos antecedieron, como Fibonacci, como Gauss, como, en fin, tantos matemáticos anteriores, fueras nada miserable, fueras nada. Entonces, eso es irónicamente y metafóricamente cómo estoy diciendo las cosas en el sentido de cómo siento yo que es una IA, ¿no? Entonces, por eso que no la trato como una IA, la trato como un cajón de información muy grande, y felicito a todos aquellos y que sigan para adelante y que me sigan llenando el cajón de información que yo me encargaré, o nosotros, los seres humanos, nos encargaremos de filtrar y convertir en útil la información que nos estarás dando. Pero no me estarás enseñando absolutamente nada, porque tú no puedes enseñarme a mí, porque nosotros te hemos llenado a ti de información, ¿no? Entonces, eso quería, perdónenme el entusiasmo con el que me pongo con esta cuestión ahora, pero eso es fundamental. Entonces yo creo que empezar por allí, mi querido Andrés, en el hecho de convencer a nuestros alumnos, en tu caso que veo que te dedicas a la docencia, convencerlos que esas son herramientas y que no tienen que utilizarlas dentro de un aula de clase, que los inteligentes y la parte neuronal la ponen ellos, los alumnos, darle la importancia que requieren. Yo creo que se sienten subestimados, están subestimados. Y están subestimados porque algunos docentes también están subestimados. Como decía el profesor, o decías tú, o el profesor Steven, están siendo forzados por los ministerios de educación vía las leyes y vía los reglamentos y vía toda la cuestión aquella que obliga a que los chicos, a que los profesores se comporten a partir de tal forma con este tipo de esquemas. Y esto me lo dejarán, habrán prohibido ya enseñar a sacar la raíz cuadrada, de hecho. Y probablemente, como han ido pasando ya varias generaciones, ya ni se acuerda, pues los profesores chicos vienen acá, han venido en los años 2010, 2014, que han venido acá y yo les comentaba lo de la raíz cuadrada y yo decía, ¿qué es eso, no? A ver, ¿en qué libro está? Está en el Rubén Romero Méndez. Rubén Romero Méndez, ¿quién es ese compadre? Flavio Vega Villanueva. ¿Quién es ese? Ya. ¿No? Entonces, ya los profesores posteriores a ello, hablando de los 80, 90, han descartado de sus textos de aritmética ello, porque el Ministerio de Educación ya les dice que eso no tiene que estar ahí. Y es propio del modelo y propio del sistema, que nos ha ido, perdónenme la expresión, atontando o estupidizando de alguna manera, ¿no? Y eso es muy lamentable. Yo creo que en la medida, Andrés, como lo ha manifestado el profe Stephen Rojas, acerca de, por ejemplo, explicarle por qué el sistema duodecimal para enseñar la cuestión de las horas, por qué tenemos 10 dedos, no, por el hecho de que tenemos 10 dedos usamos un sistema decimal que se acomoda mejor a la cantidad de manos que tenemos, etcétera, 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 y regresar de una manera hacia atrás con el tema, ¿no? Y explicarle por qué raíz de 4 es 2. ¿Y cómo lo obtenemos? Y de 36, ¿cómo hacemos? ¿No? Y de 4 cifras. Y un día intentar hacerle, y vas a ver que los chicos van a decir, uy, aunque sea como 10 minutos pasada la hora, no sé, de alguna manera hacer alguna clase de, llamémosle matemática recreativa para que los chicos se entusiasmen, aunque es absurdo decir que eso es recreativo, porque eso es parte de una formación, pero digamos, llamémoslo así, en un sábado, en una cosa de esas,
comenzar a enseñarles cosas que están fuera de estos cuadernos detestables que encuentro ahora, ¿no? Detestables que encuentro ahora. A mí me parece que enseñarle geometría en cuarto de primaria o quinto de primaria a un chico, enseñarle nociones de trigonometría, me parece totalmente absurdo. Me parece totalmente absurdo y desgraciado. Yo empecé a mí me enseñaron el álgebra en segundo año de media cuando yo tenía conocimiento y uso de razón para poder aprender el álgebra. Y me enseñaron las 4 operaciones en cuarto, quinto de primaria, cuando yo ya tenía uso de razón para aprender a razonar eso. No a los 2 años, pues, porque todavía tenía que estar jugando con mis soldaditos. Es decir, debemos tener una cosa como esta, pero ¿qué podemos pedir, por ejemplo, en la actualidad teniendo a ese señor que dice vive el autismo como ministro de Educación? O sea, no, ya vemos los niveles en los que estamos. Yo creo que más que todo es cuestión de política y cuestión de personas y de calidad de personas que se encuentran en este momento gobernando el país, ya que todos somos peruanos, podemos con toda facilidad más o menos poner ejemplos, ¿no? Poner ejemplos. Correcto, y eso sucede, básicamente, yo estaba en Colombia, Argentina, Ecuador, y más o menos caminan más o menos caminan por ahí, ¿ah? Yo creo que Chile podría estar, de acuerdo a lo que he conversado con el profesor Steve, un poquito más elevados de nivel, ¿no? Pero sí, es lastimoso. No es que yo me sienta menos que, simplemente que el sistema ha aplastado mucho eso, ¿no? Ahí lo dejo. Muy interesante la reflexión sobre el rol que debemos asumir frente a una tecnología, no solamente la inteligencia, sino cualquier tipo de tecnología, que es el rol de el que toma las decisiones. O sea, el que toma las decisiones es uno, ¿no? Por ejemplo, cuando el doctor hablaba sobre el método de investigación, digamos, tradicional, ¿no? Cuando uno investiga a la manera tradicional sin delegarle esa toma de decisiones a una inteligencia o a una tecnología, uno toma decisiones, ¿no? Uno con base a su educación determina qué información es más valiosa, menos valiosa, la capacidad de síntesis, ¿no? Cuáles son los puntos importantes, cómo lo va a ordenar. O sea, una serie de procesos mentales que uno ejercita y que directamente deja de hacer si es que la decisión se la da a la tecnología que está utilizando, ¿no? Ahí simplemente si le dice, hazme un resumen de esto y te lanza el resumen, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú decidiste, ¿no? ¿Cuál es lo más importante, cuál es lo menos importante, en qué orden tiene que estar, en qué estilo tiene que estar, etcétera, ¿no? Entonces, ya, supongamos que se delegue esa tarea, al menos cumplir el rol de evaluador de esa tarea, ¿no? O sea, uno con la educación, con la perspectiva, con la experiencia, termina de alguna manera evaluando qué tan bueno o malo hizo esa tarea y si lo hizo mal, corregirlo porque uno es el que toma las decisiones, ¿no? Eso es por un lado. Otra cosa que me llamó la atención y que es cierto, no me había percatado, es el sentimiento de inferioridad que muchos alumnos y profesores tienen frente a esta tecnología, ¿no? Como verla como algo distante, como si fuera una suerte de magia, ¿no? Una suerte de magia que creo que una manera de contrarrestar eso es explicándole, ¿no? A la persona cómo funciona esto, ¿no? O sea, no es ninguna magia, es una serie de, como bien dijo el ingeniero, una serie de descubrimientos que se han venido haciendo a lo largo de la historia, que han de alguna manera, o sea, han tenido una convergencia en esta tecnología, pero no es magia, ¿no? Es algo que los seres humanos han desarrollado, ¿no? Como la matemática, ¿no? El eterno debate de la matemática si se descubre o si realmente el ser humano es que la ha formulado. Es así, o sea, la matemática no es algo místico, tal vez demasiado súper, como si fuera magia, algo que uno, sino que es el mismo ser humano que con mucho prueba y error, ¿no? Con muchas, de alguna manera, mucho tiempo ha venido desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva nos daría un poquito más de confianza, ¿no? De que, o sea, somos seres humanos, nuestros antepasados han desarrollado estas tecnologías o los conocimientos que han desarrollado nos ha llevado a esta tecnología y somos capaces, no somos capaces, no tenemos que
de sentirnos intimidados, ¿no? Porque claro, como bien dice el ingeniero, claro, para alguien que tiene esta perspectiva puede intimidarlo el hecho de que la computadora lo haga súper rápido, que lo haga todo ordenadito, que lo ponga con colores, etcétera, ¿no? Pero claro, si uno va al trasfondo del tema, puede darte todo eso, pero si no tiene sustancia, si no tiene fondo, si no tiene criterio, realmente prácticamente estás entregando algo vacío, un producto vacío. Y claro, coincido también con el hecho de llamarle cajón de información, porque es cierto, estos modelos han sido entrenados con bastante información, internet, libros, etcétera, bastante información, pero ¿cuál es el detalle? Que la información que venga hacia adelante no la van a hacer ellos, lo vamos a hacer los seres humanos. Y después se les irá cargando nuevamente esa información en un proceso de retroalimentación, ¿no? Entonces, justamente ayer estaba viendo un video sobre eso, ¿no? De que la inteligencia tiene acumulada información hasta ciertas fechas, ¿no? Pero la información que surja después lo van a hacer los humanos. Entonces, de alguna manera, si no fuera por nosotros, no sería nada, o sea, no tendría nada, ¿no? Bueno, me extendí un poco con esa reflexión porque me pareció muy interesante la perspectiva. Y bueno, vamos a dar las palabras finales, si les parece, para contestar a la pregunta que nos hemos planteado al principio, ¿no? Ya hemos adelantado algunas respuestas y básicamente sería, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que nos van a ayudar a, de alguna manera, mejorar la efectividad de la educación, entendiendo la educación, como bien dijo el doctor al principio, eh, con un rol mucho más allá de adquirir conocimiento o ser bueno en una disciplina, sino también a aprender pues lo que es netamente humano, ¿no? El tema de de cultivar valores, de ser un buen ciudadano, de desempeñarse correctamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la matemática, el pensamiento lógico es muy importante, sobre todo ante la avalancha de noticias falsas que a veces surgen, ¿no? Las famosas fake news. Si uno no tiene pensamiento lógico y lo asimila como una suerte de prensa amarillista que apela a las emociones más que a la razón de los usuarios, bueno, serían fácilmente manipulados. Bueno, palabras finales para contestar esta pregunta que obviamente da para muchas reuniones más, muchas conversaciones más. No, no vamos a solucionar hoy día el problema de la educación, pero bueno, al menos poner la primera piedrita. Doctor, ¿cuáles son sus palabras finales sobre las estrategias para mejorar la educación? O sea, bueno, es un tema bastante complejo porque las estrategias de aprendizaje se está desarrollando en los últimos años con bastante fuerza en líneas de investigación que tienen que ver con la educación matemática o didáctica de la matemática, que lo llaman algunas escuelas. Hay mucha evidencia de, digamos, de trabajos, ¿no? Gente se dedica a eso, pero que a mi juicio no ha dado resultado porque se evidencia de que los alumnos siguen sabiendo con pocas nivel de conocimiento matemático. Pero de que hay investigación en ese tema hay, y basado también en un constructo teórico que cada escuela tiene de la didáctica de la matemática. Y bueno, ojalá algún día tengamos acá un especialista en ese tema para que nos cuente un poco cómo trabajan ellos ese tema, ¿no? Mire, dicho eso, yo quisiera agregar lo siguiente, ¿no? Yo creo, después de haber leído bastante sobre educación y educación matemática y todo, yo creo de que el tema de las estrategias, ¿no? De enseñanza es el talento que tiene que tener el profesor. No hay recetas únicas acá. Cada sala de clase es un universo por cada estudiante y cada generación son diferentes. El profesor el que tiene que tener el talento para poder lograr eso, el aprendizaje. Pero yo diría lo siguiente, mire, un elemento fundamental para que logre esas estrategias o esas ideas para ir mejorando en la transmisión del conocimiento,
es dos cosas, yo creo. Primero, una buena formación matemática. Ojalá la más alta que pueda tener. Un profesor tiene que tener una buena formación matemática. Si no lo tiene, entonces no va a tener mucha solidez en lo que habla, va a incurrir en una serie de cosas sin fundamento que también no lo va a hacer hablar con solidez. Le va a entregar una serie de recetas, ¿no? O ejercicios ya, digamos, establecidos, preestablecidos de solución, memorística después. Entonces, no va a ser un formador. Creo que ese es el primer elemento que se necesita y que hace falta. Los profesores de matemática hoy día, su nivel formativo se ha debilitado tremendo. O sea, hoy día ya el profesor de matemática, más que un profesor de matemática, es un pedagogo que habla mucho de didáctica, de educación y poco de su especialidad, muy poco de su especialidad. Entonces, hay menos cursos de matemática cada vez más en la formación de un profesor, muy débil la formación de un profesor de matemática en este momento, es más orientada hacia la pedagogía, ¿no? Y lo segundo, yo creo, miren que es un arte la enseñanza. Eh, he visto profesores especialistas en didáctica de la matemática, conocedores y investigadores, pero que uno se siente a escucharlo y, y no tienen esa capacidad para transmitir. O sea, es que como cualquier otra persona que, digamos, está ahí para transmitir, como lo hace por ser un contador, un médico, quien sea, pero que no estudió pedagogía, ¿no? Entonces no tiene esa empatía, esa capacidad que algunos no tienen sin necesidad de haber estudiado pedagogía. Entonces son dos elementos y el poder de comunicación innato que tiene que tener la persona y la formación matemática. Ahora, ¿qué sería para mí lo ideal, miren, en temas de estrategia, ¿no? Porque yo he visto tanta estrategia y tanta cosa que, ¿no? que se prepara muy minuciosamente, pero siempre tratando de facilitarle al alumno, facilitarle a través de un juego, a través de una diapositiva, facilitar. Esa es la estrategia en general que hoy día manejan. Y yo pienso diferente y lo practico en mis propias clases, ¿no? Yo creo que un profesor de cualquier, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? En caso matemática, ya. Un profesor es aquella persona para mí, o sea, incluso un matemático igual, es una persona que es capaz de poder idear una manera de transmitir el conocimiento en 5 minutos o en 10 minutos máximo. Es acá. O sea, tiene que tener de cualquier curso de matemática universitaria, cualquiera. O sea, la persona que hace eso es un matemático, es un profesor de matemáticas, para mí. O sea, tiene que ser capaz de eso. Si él no puede hacer, porque tiene que preparar la clase, tiene que leer el libro, entonces está todavía en un proceso de aprendizaje. Está aprendiendo todavía, o sea, no es un maestro, un profesor. Y si a la vez también quiere él establecer estrategias de cómo el alumno aprenda, bueno, le diría, señor, primero aprenda usted en la materia y después mire cómo va a aprender los alumnos. Entonces le digo por experiencia propia, porque cuando uno tiene el conocimiento y tiene ese deseo y esa capacidad de transmitir, las cosas de la estrategia van a aparecer en el camino. ¿No? En el camino uno observa y quiero enseñar funciones, qué es lo que yo puedo hablarle para que conceptualmente entienda, ¿no? Y así uno puede variarlo en las diferentes salas, dependiendo de los alumnos, qué sé yo, pero hay que tener esa capacidad de poder enseñar matemática universitaria, estoy hablando de los cursos de ingeniería, los cursos de cualquier carrera, ¿no? De ese nivel. Tiene que ser capaz. O sea, yo creo en 5 o 10 minutos de mirar el tema y listo. Ya el resto de su tiempo tiene que dedicarse a hacer matemática o estudiar, a leer, a hacer otra cosa, que aprenda más matemática, está bien. Pero estar pasando horas ahí, digamos, haciendo no sé, una planificación, preparando clases, como hacen la mayoría ¿no?
Entonces yo digo, es perder el tiempo. Lo digo de manera seria porque la verdad que desde mi punto de vista por lo menos es así, ¿no? El profesor, y aún más, miren, yo creo que eso, digamos, de ir a una sala de clase en 5 o 10 minutos, pensar el tema y nada más, es también un reto para uno mismo, porque uno tiene que tratar de vertir el conocimiento, hacer los ejemplos y todo necesario, pero inventados por el profesor y solucionados por el profesor. O sea, tiene que ver el alumno haciendo matemática a su profesor, ¿no? Haciendo matemática, aunque quizás, no sé, podría haber un ejercicio mal propuesto, qué sé yo, no llegue a una solución, pero es que así se hace la matemática, ensayo y error. O sea, la matemática se hace pensando y razonando. Y puede eventualmente haber hasta un estudiante que razone más rápido que el profesor y le diga, profesor, se hace por este camino más fácil. Eso es hacer matemática. Eso es que el chico cualquiera mire y vea. El profesor es de carne y hueso, también se puede equivocar, también, ¿no? Pero mire las ideas que está dando, ¿no? Cómo mi compañero está dando otra idea diferente y simplificó lo del profesor, o sea, eso es hacer matemática. Entonces, no es que estar uno preparando ni leyendo, porque se supone que el profesor tiene que tener conocimiento de cualquier curso, así me digan cálculo 4, 5, 10, numérico, el que sea, ¿no? Eh, Eso para mí es un matemático. Sí, porque para mí, si no es así, entonces le falta formación nomás, le falta, porque puede ser un investigador de un área específica, ¿ya? Pero si él no sabe estas cosas básicas y va a tener que revisarlo, yo creo que tiene que ponerse a estudiar primero las cosas bien básicas de la matemática, porque lo que se enseña en ingeniería es matemática básica del siglo XVIII. Esa es la verdad, históricamente del siglo XVIII. Las matemáticas que usan los ingenieros hasta el día de hoy. Entonces, eso, pues, uno que se formó en matemática, que ya hace matemática del siglo XX, del siglo XXI, pues, si no, él no puede ir a una sala de clase en 5 o 10 minutos, mirar un tema, irse a enseñar y transmitir, yo creo que estamos mal. Yo creo que eso es todo. O sea, si uno tiene un profesor así, va a haber una muy buena educación matemática, muy buena educación, el estudiante lo va a agradecer y se va a formar y va a tener realmente una formación muy, muy buena para él, para su carrera como futuro ingeniero o futuro matemático, lo que esté estudiando, ¿no? De lo contrario, es todo artificial. Yo veo todo artificial, o sea, cuando uno estructura una clase así, ¿no? Lo hacen algunos, lo escriben del libro, el ejemplo del libro lo colocan al papel, del papel lo van a la pizarra y ahí lo explican, ¿no? Dice, bien didáctico el profesor, ¿no? Así dice la mayoría de gente, bien didáctico. No, pues él está copiando, reseteando lo que ya escribió, ya escribió el autor del libro. Nosotros necesitamos ver su solución. ¿Cómo sería otra manera de enfocar este problema? Del mismo. Entonces, un matemático tiene que tener esa capacidad. Un matemático debería tener esa capacidad. Por eso es matemático. Si no, no. Entonces, yo creo que en ese sentido, esa sería mi estrategia. La verdad, no existe estrategia única. Depende de cada matemático, depende de la formación, incluso hasta del mismo carácter, de la misma psicología del profesor. Depende bastante, ¿no? No es uniforme, ¿no? Ese es un arte, por eso yo hablaba, la enseñanza es un arte, ¿no? No se enseña. Hay gente que tiene esa capacidad innata de transmitir, hay gente que no, por más doctorado de educación que tenga, ¿no? Hay gente que le gusta la pura matemática, no le gusta enseñar, también, o sea, hay de todo en este mundo, entonces hay que, yo creo en ese aspecto, ojalá tengamos en el futuro mayor formación matemática. Eso, ojalá eso pase y no quitemos cursos como vemos en este momento y que enseñen en la universidad matemáticos bien formados. Y en la escuela también necesitamos profesores, no son matemáticos obviamente, pero sí con una buena formación. Una buena formación, o sea, un profesor de primaria, por ejemplo,
Quizá a un matemático no le interese saber por qué, por qué cuando uno multiplica, por ejemplo, número de varias cifras, uno hace todo un proceso. Quizá eso no sea de interés de un matemático, pero de un profesor de primaria sí. Tiene que saber el fundamento y la base. Entonces hay temas que tienen que saber. O sea, hay una cosa que yo no perdono. O sea, yo creo, cuando veo un alumno de básico, de primaria o de secundaria igual, me hace una cancelación, hace una operación y yo le digo, ¿y por qué haces esto? Demuéstrame que tu operación está bien. No tiene idea. Simplemente lo hace por la práctica, como lo hacen los estudiantes de las otras carreras. Entonces, eso es indicativo de que no tiene una formación adecuada para ser todavía profesor de matemáticas de enseñanza media, ¿no? Así que eso, pues, eso sería muy grato la presencia del ingeniero Aldo. Así que esperamos tenerlo siempre por acá, así que nutrirnos de su experiencia, de su conocimiento, que es bueno. Yo siempre respeto mucho a la gente mayor y es muy buena su experiencia. Son épocas que siempre uno tiene esa sensación, de que siempre se ha ido deteriorando, ¿no? La generación de los 60, después los 70, los 80, los 90 se va deteriorando, ¿no? Se tiene siempre esa sensación y por eso me gusta escuchar esa experiencia y rescatar. Hoy día se ha perdido, hoy día pues se desvaloriza la experiencia, el joven cree que se la sabes todas, que ya no es necesario la calculadora, ¿para qué? ¿No? Y nacieron, dice, ya con las neuronas interconectadas para entender la tecnología. Ustedes no, dicen, así decían, ¿no? Yo le digo, no, yo por eso que aprendo solo. Yo no necesito cursos para aprender, o sea, yo me voy y aprendo, ahí está en YouTube, ahí están los gente que te enseña y eso es otra cosa que también yo creo que ha traído este postmodernismo, pues, de que todo hoy día, curso para estudiar Excel, curso para estudiar látex, curso, ¿no? Y claro, para las personas que no tienen buena formación matemática, yo lo justifico, pero un profesor de matemática, un ingeniero, la capacidad que debería tener un ingeniero o un matemático para aprender una cuestión técnica, debería tener. Entonces eso yo creo que esfuerzo, hay que esforzarse. Yo lo hago así, es la manera que yo aprendo. De otra manera uno se olvida, uno se va a una capacitación, se sienta y de ahí mira qué bonito lo está diciendo el profesor ahí, uno pasa y después se olvida y ya se acabó. ¿Por qué? Porque el cerebro no lo que tiene, no hizo ni un esfuerzo a aprender. En cambio, cuando uno no sabe y empieza a buscar libros, a buscar información y empezar el mismo practicar y ver cómo aprende, eso es lo que tiene el cerebro. Eso es una experiencia personal. O sea, yo aprendo así. Entonces, es un tema de aprendizaje. Hay que aprender haciendo y la enseñanza es un arte, ¿no? Es un arte. El que tiene esa capacidad, excelente. El que no lo tiene, bueno, esperamos que las personas que tengan esta capacidad de transmitir el conocimiento matemático integrado, ojalá sea una persona con mucha cultura, sobre todo para enseñanza media, primaria, se necesitan ese perfil de un profesor culto que le integre el conocimiento. Ojalá sean profesores, se conviertan en profesores, y porque eso lo necesitamos en nuestra sociedad. Para mejorar nuestra educación debemos tener mejores profesores. Y no como está pasando hoy día, porque el que estudia pedagogía, porque ya no alcanzó el puntaje, porque ya no le quedó otra, ¿no? Los mejores estudiantes están estudiando ingeniería, medicina, así pasa en Latinoamérica. No están los mejores, digamos, como maestros. Entonces ojalá algún día se revierta para tener una mejor educación. Ya, pues muy, muy agradecido por la oportunidad de conversar, así que muchas gracias, pues nos veremos para el próximo a conversar su historia. Claro que sí. Bueno, vamos a las palabras finales de justamente te voy a dar el pase, José Andrés, y finalizamos con el ingeniero. Bueno, para cerrar temporalmente, porque es un tema muy amplio, al menos para esta sesión, bueno, el tema de las estrategias para la educación efectiva. José Andrés. Gracias. Quiero retomar una de las últimas cosas que dijo el profesor Steven, ¿no? Muchos de los profesores no reflexionan
el por qué hacen las cosas. Y simplemente las hacen por cuestión de inercia, ¿no? Que se dejan llevar o porque así se hacía, así me enseñaron y así lo enseño yo y si yo soy profesor, yo enseño así y el alumno seguirá la cadena, ¿no? Entonces, ahí falta un poco eh, algo de filosofía, aunque sea filosofía ingenua de la matemática, como se dice, ¿no? Porque sea, eh, hay investigaciones publicadas donde dicen que es mucho más influyente la forma en la que uno concibe o piensa la matemática que lo que uno sabe de matemática a la hora de enseñar. No, o sea, miren, uno puede saber mucho, pero su concepción que tiene de la matemática, eso influye más en los estudiantes que lo que sabe por sí mismo de matemática. Entonces, uno tiene, como profesor, los que ejercemos la docencia, ¿no? En cualquiera de los niveles, tiene que pensar sobre la matemática misma, porque la matemática nació como filosofía y no se ha desligado. O sea, en el fondo es filosofía. Mucho de lo matemático es filosófico. ¿Por qué? Porque hay que estar pensando constantemente en los objetos de la matemática, en las formas, incluso en la forma de transmisión, ¿no? Entonces, también debería ser muy importante que se incluyan cursos de filosofía de la matemática en los currículos para los docentes, para las carreras de formación de profesores de matemática. Eh, y bueno, por lo demás, eh, coincido plenamente con lo que dice, ¿no? Que uno tiene que tener una buena formación de matemática y la enseñanza es un arte, en el sentido también de que el libro de Coran Robbins, eh, cuyo título es ¿Qué es la matemática? Termina diciendo, ¿no? Pero para que tú sepas eh, qué es la matemática, tú tienes que hacer matemática. O sea, y el hacer matemática no es transcribir lo que está en el libro o un ejercicio, ya lo llevo en mi hoja preparado, llevo a la clase, simplemente lo copio, ¿no? Sino ponerse a pensar en ese mismo momento. Sacar ejemplos, eh, no necesariamente intramatemáticos, sino extramatemáticos también. Y en ese mismo momento sucede muchas veces que hay alumnos muy hábiles y que lo enfocan de otra manera y pueden llegar mucho más rápido al resultado. Pero esa es una manera también, ¿no? Uno, ¿cuál es la mejor manera de aprender matemática? La mejor manera es hacer matemática. Y bueno, ya para terminar también, una de las formas de que se puede mejorar esto es con las interrelaciones, ¿no? O sea, hacer más interdisciplinario, o sea, dialogar con los demás colegas que impartimos los cursos y, digamos, trabajar conjuntamente, ¿no? Eh, Eso por ahora. Y bueno, este tema creo que no recién estamos explorando la punta del iceberg. Tiene para bastante. Excelente, José Andrés. Bueno, ingeniero Aldo, tus palabras finales sobre este tema. A ver, creo que ya el profesor Stephen Rojas dijo todo lo relacionado al tema. Yo coincido plenamente con él, con todas las formas en la que ha resumido el tema de lo que tratamos. Hay un detallito que quería poner encima y era que no solamente viene la vocación del profesor, sino también la aptitud que deba tener, ¿no? La aptitud que deba tener el profesor. Y lo otro, recordaba una vieja serie Shogun, creo que era, o algo así, algo que hablaba de mi pequeño Saltamontes, cuando el niño decía, maestro, tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que convierte al profesor o lo sube a una categoría superior de maestro? Porque me parece, probablemente me equivoque, yo no soy docente, yo soy ingeniero, no he sido docente nunca, salvo algunas clases particulares que
bueno, que tuve oportunidad de hacer, pero no he seguido la carrera de la docencia. Pero sí, cuando el joven le decía, el pequeño saltamonte le decía Chogún, creo que era el joven, tal cosa, es porque el joven hacía una pregunta, ¿no? Y el interlocutor le respondía y se entablaba un diálogo entre ellos, que es lo que condicionaba y realizaba un aprendizaje alrededor de la solución de la pregunta y el intercambio de opiniones y todas esas cosas. Yo creo que ese punto no existe ahora. Todo es chicheñó, simplemente eso. El joven muchas veces anota o toma fotografía de la solución en la pizarra, ¿no? Y luego cuando ya está lleno el Android o el iPhone de fotos, agarra un día y le dice delete y se acabó. Este, no hay una interrelación, no hay una comunicación, no hay un intercambio de opinión entre el profesor y el alumno, de tal manera de establecer una cosa que yo llamaría maestro y educando, ¿no? Educando sí, educando, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que subir la categoría y es lo que hacíamos antes. Yo recordaba que a mi profesor de álgebra, porque, bueno, siempre me gustaron las matemáticas en la escuela, en el colegio, en segundo de media o qué sé yo, siempre le hacía preguntas, siempre le cuestionaba y estudiábamos con ese bendito Baldor y con el Rubén Romero Méndez y el Flavio Vega y qué sé yo. Pero el Rubén Romero Méndez tenía, por ejemplo, un área de matemática recreativa con unos problemas bien bonitos y qué sé yo, y obviamente la matemática recreativa ponía ciertas cuestiones que no parecían lógicas y eso a mí me obligaba a preguntar y a establecer una relación y gran parte de los compañeros de estudio del aula realizábamos ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos, exactamente ese. Yo tengo una colores, profe, lo voy a sacar para la próxima. Este, a lo que iba, establecíamos una relación de conversación, una relación de un extracto de opinión y nos íbamos mucho más fortalecidos. Es probable que ahora hagan 10 problemas y a la hora que cruzas el aula ya te olvidaste y sin embargo nosotros probablemente resolvíamos un problema muy bien conversado y que se nos quedaba y se me queda hasta ahora. Imagínense, han pasado 50 y tantos años de esa cosa y sin embargo yo me sigo acordando de aquellas anécdotas que ahora las convierto en anécdotas, pero que no fueron parte de mi formación. Entonces yo creo que una de las cosas que podríamos hacer o deberíamos hacer y que podemos hacer, porque también tenemos que ver que tenemos un modelo que nos aplasta, tenemos una currícula, tenemos un ministro encima, un ministerio encima y unas reglas dentro de la propia escuela, pero establecer ese tipo de relación con el alumno eh, para poder ir mejorando. Ahora, la otra razón, ya un poquito más de arriba, diría yo, qué es lo que tenemos que hacer para poder tratar de mejorar y volver. Las tecnologías que existen actualmente, las herramientas que tenemos actualmente, que han sido creadas por el ser humano, en base a que han sido creadas, difícil contestar una pregunta con otra, ¿no? Como la que estás haciendo, Demi, ¿no? Entonces yo digo, estas cosas que han sido creadas y que funcionan en la actualidad y funcionan probablemente bastante bien, con cierta lógica y todo, han sido creados por maestros, profesores, en una forma antigua de enseñanza, cosa que no tienen ahora. Entonces quiero pensar que las generaciones actuales van a tener mayor dificultad de desarrollo de la matemática en la medida en que están muy apretados, de que están muy acotados en cuanto a la enseñanza, están muy limitados en cuanto a la enseñanza. En cambio, nuestra enseñanza ha sido pues mucho más dura, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que una de las formas es tener que volver a las técnicas antiguas.
buscar de alguna manera esa forma de enseñar, repito, con todos los problemas que podamos tener de presiones encima de nosotros, pero buscar alguna manera de tener a nuestros chicos con una enseñanza menos mediocre que la que, y no lo digo por los profesores que la imparten, sino lo digo por la currícula que obliga a los profesores a que hagan este tipo de cosas. Pero yo creo que como peruanos, como seres humanos en general, porque suena un poco a veces de, no somos lo más... No, no, yo creo que el ser humano tiene toda la capacidad, todos tenemos la capacidad, venga de donde venga, de poder establecer ciertas formas y ciertas fórmulas, de sacarle la vuelta al sistema y al modelo y poder tratar de regresar a cosas como las que estamos discutiendo, ¿no? De mejorar el asunto, ¿no? Entonces, me quedo resumiendo la interacción alumno-profesor, fundamental para que el profesor se convierta en un maestro, que para mí son cosas distintas. El maestro es un ente un poco más superior, ¿no? Volver a las técnicas antiguas de alguna manera, ¿no es cierto? Esa yo creo que serían parte de la elección de las acciones que podemos o deberíamos tomar para mejorar la enseñanza, ¿no? Ese sería mi resumen y por cierto, agradecerte, Denis, Andrés, profesor Steve, por la oportunidad que me han dado. La verdad que me siento muy robustecido de esta conversación, de este diálogo. Es fundamental. A veces uno dice, tener un domingo, ¿cómo puedes estar aburrido en vez de estar en el cine, en vez de estar ahí paseándote, qué sé yo? En realidad me siento 10 veces más feliz que estar ahorita sentado en un cine o haciendo cualquier otra cosa. Y estaba esperando, la verdad, con muchas ansias, me he levantado con mucho entusiasmo, he preparado algunas notitas. Lo bueno que es escribir lo que uno tiene que escribir, ¿no es cierto? Hacer su, no digo teleprompter porque eso suena feo cuando una presidenta ha hecho un ridículo alguna vez, pero sí tomar algunas anotaciones, ¿no? Algunas notas de las cositas que uno cree que va a poder decir porque no somos perfectos, pero sí tratamos de llegar a ciertos niveles de perfección, en la medida posible tratar de ser perfectibles, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en el ser humano. Yo continúo, yo tengo 70 años de edad, ya cumplo 71 en 10 días, creo, y sin embargo sigo vigente porque paro metido. Acá tengo una biblioteca, es una parte de la que se ve a mis espaldas, es bastante amplia, el profesor la conoce, Steven, y continuamente paro mirando mis libros, mis problemas, paro haciendo traducciones. Si hay algo bueno que los números me pueden traer, las letras me pueden traer, y este tipo de conocimiento nos pueden traer, es tranquilidad y como dice mi esposa, de Alzheimer no me voy a morir, porque todo el día paro chambleando en esto, me gusta esto, es mi zona de confort, ¿no? Para una persona que ya pasé la etapa laboral y realizo quizás algunas asesorías nada más, pero en lo fundamental esto es dejarles a la gente. No hay nada como hacer lo que uno quiere. Yo ando feliz haciendo esto. Feliz haciendo esto. Soy el hombre más feliz del mundo aquí en mi búnker, ¿no? Aparte de tener pues mi familia, mis hijos, mis nietas, en fin. Yo creo que eso es lo que completa mi vida y seguiré en el esto, ¿no? Y seguiré investigando sobre con este cajón de herramientas que hay, seguirla explotando y seguirle diciendo que yo soy el que mando aquí y no ella, ¿no? Entonces, agradecido nuevamente y para todos un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Usted está invitado, más que invitado, para todas las sesiones. Acostumbramos a reunirnos semanalmente. La invitación está ahí. Realmente tratamos o buscamos ser un grupo abierto. De hecho, este video va a ser subido a YouTube, entonces los que estén viendo este video, no duden en escribirnos. Realmente queremos ampliar una comunidad o hacer más grande una comunidad de personas que realmente están interesadas en estos temas, ¿no? Y como bien dijo el ingeniero,
darle la vuelta un poco al sistema, ¿no? Tal vez mediante la interacción como hemos tenido hoy día con más personas, tal vez mediante el Internet, conectando con más gente que tiene algo que decir sobre esto de las estrategias educativas. Como bien dijo el doctor Steven, sería bueno también invitar a alguien que esté metido en esto de la investigación acerca de la educación, ¿no? Para que nos vaya comentando también algunos descubrimientos que se van haciendo, ¿no? El cerebro humano es tan complejo que cada día se descubre algo nuevo, ¿no? Y nos deja realmente nos deja muy fascinados, ¿no? E incluso, ya un poco para cerrar, eh, muchas veces las investigaciones científicas sobre el cerebro respaldan algo que nuestros abuelos y bisabuelos lo tenían muy claro de manera empírica, ¿no? Que es que hay cosas que podrán pasar los años, pero no cambian, ¿no? Como el correcto aprendizaje. Es como decir, los valores no van a cambiar, o sea, los principios, eso no cambia en el tiempo, ¿no? Y justamente, como decía el director de esta famosa película, ya que ha pasado Semana Santa, de los 10 mandamientos decía, eh, los principios o los asimilas o te chocas contra ellos. O sea, son las bases, son los cimientos. Bueno, agradecemos a toda la comunidad que nos ve, que ve nuestros videos y le pedimos pues que pongan me gusta, que se suscriban, que comenten, porque ya que hemos hablado de tecnologías, bueno, el algoritmo de YouTube recomienda a más personas el video cuando se hace justamente ello, ¿no? Comentar. No tiene que ser un comentario súper pensado, súper extenso. Puede decir simplemente gracias por la información o cualquier comentario. Eso ayuda. Bueno, también hay que tomar en cuenta, ¿no? La plataforma en la que estamos subiendo el material para saber más o menos, como bien dijo el ingeniero, ¿no? Toma nosotros la decisión de que estas tecnologías jueguen a nuestro favor, ¿no? Bueno, siempre agradecido y que la pasen muy bien. Hasta luego.